Jesús es Dios. Esa es la verdad suprema. Ese hombre que andaba en medio de las multitudes, ese hombre que realizaba tantos milagros, que hablaba con una autoridad única como nunca nadie había hablado, ese hombre a quienes las autoridades de Israel se oponían, ese hombre es Dios. Y las Escrituras lo declaran sin reservas. Jesucristo es Dios. El Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 7 siglos antes, el profeta Isaías declaró, en el capítulo 9, lo leemos, versículo 6 de Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es Jesucristo. Jesucristo es Dios, Dios entre nosotros, Emmanuel. Cuando el ángel se le presenta a José para decirle que María iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo, le dice en Mateo 1:23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y la Biblia menciona muchos nombres de Jesús. Jesús es el Señor, es el Cristo, el Mesías, el ungido, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el Hijo del hombre, es el Verbo hecho carne, el principio y el fin, el primero y el último, el Alfa y la Omega, el Santo de Dios, el Cordero de Dios, el camino, la verdad y la vida, el Rey de reyes y Señor de señores, y muchos más. Pero hay un nombre particular que tal vez sea el más entrañable, y el que de alguna manera describe con más precisión su relación con los suyos, con sus discípulos, con los que Él salvó. Y es el de buen pastor. El Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y un poquito más adelante, en el capítulo 10 de Juan, dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por mis ovejas. Jesús, que es Dios, es el buen pastor. Y David escribió: el Señor es mi pastor. Él tenía tanta confianza en Dios que se sentía como una ovejita que estaba cuidada y protegida por el buen pastor. Y él decía: nada me faltará. Así era la confianza de David: nada me faltará. Él es mi pastor. Él podía dejarse guiar por ese buen pastor confiadamente, porque ese buen pastor le iba a llevar a beber aguas tranquilas, le iba a llevar a comer delicados pastos, lo llevaría por buenos caminos, caminos de justicia, todo por amor de su nombre, dice él. Así que eso es lo que David decía que el buen pastor hace. Eso es lo que hace el pastor.
el buen pastor. Nunca podés esperar nada malo de un buen pastor. El buen pastor va a cuidar de sus ovejas. Y David sabía de lo que estaba hablando porque él mismo fue pastor. Y así como David cuidaba de su rebaño, él sabía que Dios cuidaba de él. Entonces, él podía decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No temeré mal alguno. Aunque estuviera en lugares peligrosos, tenebrosos, David dice que él estaba confiado, tranquilo. No temeré mal alguno. ¿Puedes decir lo mismo vos? ¿Puedes decir que el Salmo 23 habla de vos? ¿Puedes decir, tengo esa clase de confianza? Tengo tanta fe en mi pastor que no temeré mal alguno. Que ni aun la muerte me provoca miedo. Hoy cantábamos eso. ¿Es verdad eso en tu vida? El Señor dice que podemos confiar en Él porque Él es el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Y eso es exactamente lo que Él hizo. Él se entregó a sí mismo, siendo Dios. Se entregó a sí mismo en la cruz para dar su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida en Él. Él es el buen pastor y Él dice que Él conoce a sus ovejas, que los conoce por su nombre y las conoce de la manera más profunda. Y no solo dice que nos conoce, sino que también Él dice, y las mías me conocen. Él nos conoce, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, nuestros tropiezos. Y dice que nosotros le conocemos. Pero Él nos conoce de una manera perfecta y nosotros le conocemos a Él de una manera imperfecta. Pero como Él es el buen pastor, Él se encarga de que nosotros lo conozcamos cada vez más. Y eso lo hace por medio de su palabra y lo hace a través de las pruebas. Y van juntas la palabra y las pruebas. Por medio de las pruebas, Él confirma su palabra. Dice en Romanos que vemos, conocemos que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. A través de las pruebas. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas son justamente para eso, para fortalecer tu fe en Jesucristo, para que conozcas más a Jesucristo. Y esa fe es mucho más preciosa que el oro, dice. Y Pedro pasó por muchas pruebas, por pruebas dificilísimas. Él conocía al Señor Jesús y estuvo con Él y caminó con Él durante 3 años, pero lo conocía de una manera imperfecta. Y el Señor fue puliéndolo por medio de pruebas. Y pruebas difíciles como la que vamos a leer ahora. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos, el capítulo 4. Vamos a leer ahora desde el versículo 35 hasta el 41.
Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquel día, dice, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Todos los días del Señor Jesús eran de una actividad tremenda. Vos pensás que tenés el día muy ocupado, bueno, no sabés lo que eran los días del Señor Jesús. Pero aquel día en especial había sido un día largo y extremadamente cansador. Nosotros leemos en el Evangelio de Marcos que en la mañana el Señor Jesús había estado enseñando a las multitudes y que le habían traído a un muchacho. Y lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Este milagro tremendo. Imagínate una persona, un muchacho endemoniado, mudo y ciego, que de un momento a otro esté sano, hablando y viendo. Este milagro tremendo, evidente, que lógicamente tiene que apuntar a la gloria de Dios. La persona que es capaz de hacer semejante milagro tiene que venir de Dios. Sin embargo, los escribas y los fariseos murmuraban entre ellos y decían que ese milagro fue hecho por Belcebú, que Jesús era un endemoniado en realidad, estaba poseído por Satanás nada menos, y que esas obras que él hacía eran de parte del diablo. Esto es lo que se conoce como la blasfemia del Espíritu Santo. Es el pecado imperdonable, porque una obra que fue claramente hecha por el Espíritu Santo es atribuida a Satanás. La persona que comete ese pecado se pone a sí misma en la posición de no recibir perdón porque nunca se puede arrepentir. El que convence del pecado del Espíritu Santo, y ellos se oponen al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, lo que está haciendo el Espíritu Santo lo hace Satanás. Y el Señor Jesús debe reprenderlos y debe explicarles en la situación en la que estaba. Y después de confrontar a estas personas, el Señor Jesús siguió enseñando. Y dice que mientras lo estaba haciendo, llegan sus parientes, porque ellos creían que Jesús estaba loco y que se lo querían llevar con ellos a Nazaret. Así que fíjate la oposición que el Señor sufrió en ese día. Siempre tenía oposición, pero en ese día particular tuvo la oposición terrible de los escribas y fariseos que decían que él estaba haciendo los milagros de parte de Satanás, y después vienen sus propios familiares pensando que estaba loco. Terrible oposición para ese día. Sin embargo, la palabra dice que después el Señor siguió enseñando a las multitudes. Se fue a la orilla del mar, dice, al mar de Galilea, y allí se tuvo que subir una barca, porque era tanta la gente que lo apretaba, se tuvo que subir una barca para poder enseñar a las multitudes, pero ahora su discurso había cambiado rotundamente, porque a partir de ahora, a partir justamente
de que los líderes de Israel habían cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, a partir de entonces, dice la Escritura, empieza a enseñar en parábolas. Ya no habla abiertamente sobre el reino de Dios, para que todos entiendan, sino que empieza a hablar en parábolas, dice, para que aquellos que tienen el corazón cerrado, aquellos que son suelo duro, no comprendan, pero los que sí tienen apertura, interés, a eso sí comprendan. Dice el Señor, porque al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El que tiene corazón duro, ese ya no va a entender nada. Ya el juicio de Dios está sobre esa persona, por su corazón duro. Como estos fariseos que habían cometido el pecado imperdonable. Pero al que no tiene, a ese, al que tiene, a ese se le va a añadir más entendimiento, más conocimiento, más amor por Dios. Así que el Señor está hablando a partir de ahora en parábolas. Y dice que después de esto, Él se reunió con sus discípulos a solas, con sus discípulos y algunas personas más, donde les explicó lo que Él había querido decir con esas parábolas. Y después todavía vuelve a la orilla del mar a atender nuevamente las multitudes. Así que imagínate lo que fue ese día para el Señor Jesús. Desde la mañana hasta la noche, con una actividad febril, atendiendo constantemente a personas. Realmente el Señor es completamente Dios, pero también completamente hombre. Físicamente estaba cansado, muy cansado. Así que, leyendo la palabra, dice, aquel día cuando llegó la noche, ese día especial, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor no descansa. Después de semejante día, el Señor dice, bueno, ahora tenemos que pasar al otro lado. Mateo, en el pasaje paralelo, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Al otro lado tenían que ir, o sea, tenían que cruzar el mar de Galilea o el lago de Galilea, porque en realidad era un lago, pero se llamaba mar de Galilea. Tenían que cruzar del otro lado, porque del otro lado el Señor tenía una misión que cumplir todavía. El Señor tenía bien claro lo que debía hacer. Del otro lado, ¿sabes quién lo estaba esperando? Del otro lado tenía una cita divina. Tenía que ir al otro lado porque había un hombre que estaba acosado por una legión de demonios en Gadara. El Señor tenía que ir al otro lado del lago. Ese hombre, ese gadareno, después se iba a transformar en un evangelista para la región. El Señor tenía que cruzar. Entonces, esa noche, el Señor, después de haber estado con esa actividad tan febril, de haber sufrido tanta oposición, dice, bueno, pasemos del otro lado. Él estaba predicando en una barca, ¿te acordás? Seguramente que era la barca de Pedro y su hermano Andrés, o la de Juan y su hermano Jacobo, porque eran pescadores. Así que se subió a la barca y esta era una ocasión perfecta para que él pudiera descansar un poco en ese trayecto. Y despidiendo a la multitud, dice Marcos, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. O sea, nos cuenta que él estaba despidiendo a la multitud, pero evidentemente la multitud no se iba, la gente lo seguía buscando de él, y dice que tuvieron que tomar la iniciativa los discípulos. Dice, lo tomaron como estaba.
La tuvieron que tomar, separar a la multitud y subirlo a la barca porque la gente no lo dejaba. Y tal como estaba, cansado, necesitado de sueño, así como estaba, dice, lo subieron a la barca. Pero no era tan fácil de despegarse de la multitud, porque también nos cuenta que había con él otras barcas. La gente se subía a otras barcas para seguirlo. Imagínate vos entonces la actividad de Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente traduce: así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. La gente quería que el Señor lo sanara, quisiera milagros. Así que, finalmente Jesús estaba en esta barca y tenía a sus discípulos, que al menos 4 de ellos eran navegantes experimentados, como recién los nombré, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo eran pescadores, así que ellos se podrían hacer cargo de la situación y él, entonces, podía descansar. Pero ¿qué pasó? Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Una tempestad de viento, dice, porque el lago de Galilea, está muy por debajo del nivel del mar. En realidad es el lago más bajo del todo el mundo. Y en los márgenes del lago había grandes picos hasta de 3.000 metros. Entonces cuando bajaban los vientos fríos que chocaban con el agua que tenía temperatura alta, yo no soy aunque a vos te parezca mentira, yo no tengo ni idea de climatología, pero dicen los entendidos que al chocar esas dos temperaturas se armaban, y se arman todavía, grandes tormentas de un momento a otro. Y eso es lo que pasó ahora. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés eran experimentados, habrán sufrido muchísimas tormentas, pero esta no era una tormenta cualquiera. Marcos dice que era una gran tempestad, y cuando dice gran, la palabra en griego es mega. Estamos hablando de una tempestad muy, muy, muy grande. Y la palabra griega que se traduce tempestad, lailaps, quiere decir torbellino o huracán. Tremenda tormenta. Tremenda tormenta. Las olas eran enormes y la barca, un bote grande, era un juguete en medio de las aguas. Y Marcos dice que se anegaba, esto quiere decir que se llenaba de agua, así que podemos imaginarnos a los discípulos desesperados tratando de sacar el agua del bote y no conseguirlo porque se volvía a llenar. Una tormenta tremenda que excedía por completo las capacidades y la experiencia de estos discípulos. Aunque tenían años de mar, algunos estaban en pánico. Algunos comentaristas dicen que el que envió esta tormenta es el diablo, que Satanás quería impedir que Jesús llegara a Galilea, porque en Galilea justamente yo les conté, a Gadara, porque en Gadara ya les conté lo que lo esperaba. Pero nunca pensé eso, el que está al control de todo es el Señor, la Escritura es muy clara. Dios está al control de todas las cosas, también de los vientos y de las tormentas. El Salmo 48:7 dice: con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. En el Salmo 78:26 dice: movió el solano en el cielo y trajo con su poder al viento sur. Dios lo hace.
En Jonás, versículo 4 dice, capítulo 1, versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios envía el viento, Dios envía la tempestad. Dios está al control de todas las cosas y hace todas las cosas conforme ¿a qué? A su propósito. Y Él había determinado que los discípulos tuvieran que atravesar por esta tormenta. Así que la barca estaba siendo azotada por olas inmensas y se estaba inundando. Desde el punto de vista humano, estos hombres estaban corriendo peligro de muerte y así lo sentían ellos. Estaban en pánico. Y a pesar de esa terrible tempestad, había alguien durmiendo muy plácidamente. Dice, y él, hablando de Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Así que el agua estaba entrando por todos lados, la barca se estaba azotada por los vientos, subiendo, bajando, y Jesús durmiendo plácidamente en la popa. ¿Qué es la popa? ¿La de los navegantes? La parte de atrás del barco. Bueno, ¿ves? Ya vas aprendiendo cosas nuevas. Él estaba en la parte de atrás del barco durmiendo plácidamente. Los discípulos en pánico. Hay un contraste bien claro entre la paz del Señor y el pánico de los discípulos. Estaban alterados, alarmados, temiendo la muerte, llenos de confusión, y el Señor durmiendo, tranquilo, confiado. ¡Qué maravilla! Dice que tenía la cabeza apoyada en un cabezal. Un cabezal, podría ser un almohadoncito que había ahí, o podría ser una madera, algo donde él se acomodó y apoyó la cabeza, y ahí estaba el Señor durmiendo. Esta es la única ocasión en que la Biblia describe que el Señor se duerme. Estaba dormido. Y la palabra griega da a entender que estaba plácidamente dormida, tranquilamente dormida. Y esto es algo que tenemos que destacar. El Señor dormido. ¿Cómo será el sueño del Señor? Imagínate el Señor durmiendo, alguien completamente puro, un corazón completamente limpio. Alguien que no tenía ni siquiera sombra de un pensamiento pecaminoso, que no tenía culpa de nada, completamente libre de culpa. Alguien cuya confianza estaba totalmente puesta en el Padre. El más puro amor, la bondad más grande, el gozo más perfecto, la paz más completa. ¿Te imaginas cómo sería el descanso del Señor? Nosotros nunca podríamos tener esa clase de descanso, porque no sé si a vos te pasa, pero cuando vos te vas a dormir, tenés la carga del día, tenés que pedir perdón por los pecados que cometiste, soportar la culpa de haber tratado mal a alguien, de haber dicho alguna palabra hiriente, o tal vez vos recibiste alguna palabra hiriente y eso te lastima. Bueno, verdaderamente nosotros cuando vamos a dormir no tenemos esa paz. Tal vez tu sueño sea bueno, pero nunca podrías tener ese nivel de descanso del Señor. Pero ¿sabes qué? Llegará el día en que conozcas esa clase de descanso.
Cuando el Señor venga, y nosotros estemos con Él para siempre, vamos a conocer lo que es tener un corazón limpio, una mente limpia, sin culpa. Así que el Señor estaba en el sueño más profundo, la nave siendo sacudida de aquí para allá y el Señor durmiendo. Pero lo que no pudo hacer la tempestad lo hicieron los discípulos con su miedo y su pánico. Entonces dice que fueron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos eran los hombres de mar. Jesús era carpintero. Pero ellos sabían que Jesús no era cualquiera. Ellos lo habían visto hacer milagros tremendos, milagros sobrenaturales. Si había alguien que podía hacerse cargo, era Él. Así que, después de que hicieron todo lo que podían, fueron a reclamarle. Y no lo hicieron con educación, lo hicieron con reproche. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, hoy hablábamos de que Dios nos pone en pruebas para que conozcamos más al Señor, para que nuestra fe se fortalezca. ¿Qué tendrían que haber hecho ellos en medio de la tormenta? Bueno, lo que ellos tendrían que haber hecho es confiar. Aunque la tormenta haya sido furiosa y las olas grandes, y ante sus ojos las cosas estaban mal, ellos tendrían que haber escuchado lo que el Señor les dijo. ¿Qué les dijo el Señor? Pasemos del otro lado. La palabra del Señor se cumple. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Si el Señor dijo, pasemos del otro lado, es porque iban a pasar del otro lado, al otro lado. Con tormentas o sin tormentas, ellos iban a pasar al otro lado. Tendrían que haber confiado en la palabra del Señor. ¿Qué dice David? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, acá teníamos un grupo de personas que no tenían ninguna clase de aliento y que estaban muertos de miedo. Dice, no temeré mal alguno, estaban muertos de miedo, sin ninguna clase de ánimo, así que fueron a despertar desesperados al Señor. Bueno, fueron al lugar correcto, pero con la actitud incorrecta. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otras traducciones dicen, Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Un reproche muy serio. O sea, le están diciendo, a ver, nosotros estamos acá por tu causa. Nosotros venimos acá porque, bueno, nos dijiste que vayamos del otro lado y resulta que vos estás durmiendo muy tranquilo y nosotros estamos acá desesperados y nos vamos a ahogar y a vos no te importa. No te importa. Eso es lo que ellos sentían. ¿Te das cuenta cómo es una fe imperfecta? ¿Cómo necesitaban pasar por esa tormenta? ¿Cómo nosotros necesitamos pasar por tormentas? Porque no me digas que vos nunca pensaste algo parecido. No me digas que vos en tu vida nunca sentiste que el Señor estaba ausente. Y tal vez vos orabas y sentías que al Señor no le importaba tu situación. Tal vez nunca lo dijiste con palabras, pero tal vez en tu corazón vos sentías, no le importo a Dios. Soy demasiado pequeño, demasiado pecador, Dios no me escucha. Así que estos hombres fueron con reproche al Señor. Y fíjate encima
que se refieren a Él como Maestro. Ellos todavía no tenían bien clara la identidad del Señor. Era un gran maestro que hacía milagros. No entendían que Jesús es Dios. No entendían que Jesús es el Señor. ¿No te importa, maestro, no te importa que nos vayamos a ahogar? Y el Señor ¿qué hizo? Se quejó que una vez que podía dormir lo despertaban. No, el Señor se levantó. El Señor es el Señor. El Señor Jesucristo es Él, único. El maravilloso Señor Jesús. El buen pastor. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La barca nunca estuvo en peligro. El Señor Jesús podría haber seguido durmiendo y la barca iba a llegar a buen puerto, porque Él lo dijo, porque su palabra se cumple. Pero bueno, los discípulos todavía no confiaban en Él. Y el Señor se levantó y contestó la oración de los discípulos, que tan mal la habían hecho. Y en total control de la situación, como solo Dios puede hacer. Dice, se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Dijo al mar, calla, enmudece. Le dijo al mar, calla, enmudece. Le habló al mar. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Era tal su autoridad que el viento y el mar le obedecieron. Ahora, seguramente vos sabrás. ¿Viste cuando te tirás a una pileta? ¿Viste? Una pelopincho chiquita. Vos te tirás y las olas, o sea, el agua, después de que te tiraste el agua por un rato sigue moviéndose, ¿no es cierto? Eso sería lo lógico. Acá hubiera sido lógico que el viento se detuviera y las olas siguieran por un rato. No pasó eso. Inmediatamente, tanto el viento como las olas obedecieron y dice que hubo grande bonanza. Otra traducción dice, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. De repente. Tal es la autoridad del Señor Jesús que las olas se detuvieron al instante, todo. El viento dejó de soplar, el mar dejó de moverse. Tanto el viento como el mar obedecieron su palabra. Pero es lógico, porque leemos en el Evangelio de Juan, hoy lo leí, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Él es el creador del viento y del mar. ¿Cómo no le van a obedecer para detenerse? Él los hizo. Él es Dios. Y les dijo a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor le dice, no tienen excusa para estar así. Pero en el Evangelio de Mateo, vemos que el Señor Jesús se despierta y en medio de la tormenta les dice palabras parecidas. En medio de la tormenta les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él les había dicho que iban a cruzar. ¿Por qué tenían miedo? Así que acá el Señor les hace una reprensión.
no tienen excusa para tener miedo. Si yo les dije que iban a pasar. Pero como ellos tenían poca fe, la tormenta para ellos fue mucho más real, mucho más concreta que la palabra del Señor. Así que esto tiene que ser para nosotros una buena lección. A ver, ¿qué significa tener poca fe? ¿Cómo podemos definir una persona que tiene poca fe? Bueno, una persona que tiene poca fe hace más caso a la circunstancia que está viviendo que a la palabra escrita, que a la palabra de Dios. Una persona de poca fe se deja llevar por el temor. No cree más en lo que está viviendo que en lo que el Señor dijo. El viernes veíamos con los hombres el Salmo 1. Y el Salmo 1 dice que el hombre que se asienta en la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios, que cree en la palabra de Dios, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, cuyo hoja no cae, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Un hombre plantado en su fe no es como los que no tienen fe, que dicen que es como la paja que se la lleva el viento, como el tamo que se lo lleva el viento. Y así estaban los discípulos. Como el tamo que se lo lleva el viento. No estaban plantados. Eso es una persona de poca fe. Bueno, así estaban estos discípulos, estos apóstoles. Debían pasar por esta clase de pruebas para poder conocer quién es Jesús y así fortalecer su fe. Años después, el apóstol Pedro escribe en su primera carta y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si hubiera sabido esto en ese momento, él hubiera entendido que Jesús es el buen pastor que tiene cuidado de él. Pero tuvo que pasar por muchas pruebas, duras pruebas, para poder escribir esto. ¿Y vos también? No dudes que has pasado por pruebas y vas a seguir pasando por pruebas. El apóstol Pablo, mirá lo que dice el apóstol Pablo, que la confianza que tenía el apóstol Pablo del cuidado del Señor. En Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí que podés confiar en el Señor Jesús. Nada te va a separar de su amor. Él es el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Nada te va a separar de su amor. Y cuenta Marcos que cuando la tormenta se terminó, los discípulos seguían con temor, pero ahora ya no a la tormenta. Ahora tenían temor por aquel que detuvo la tormenta. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban llenos de temor y estaban también maravillados. Lucas en el pasaje paralelo dice: y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ahora habían experimentado ellos el milagro del Señor. Y tenían una mezcla de miedo,
de reverencia, y estaban comenzando a comprender que Jesús era mucho más que un hombre, un simple hombre. Pasar por esta tormenta hizo que empezaran a comprender algo que hasta ese momento todavía no entendían. Habían visto que Jesús había sanado enfermedades, había echado demonios, había incluso resucitado muertos, pero ahora lo habían experimentado en carne propia, y esto les hizo preguntarse, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? ¿Quién es este? Y Marcos no responde la pregunta, porque es necesario que cada uno que lee o escucha este evangelio le responda. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y como Jesús es Dios y es hombre, Él pudo traer salvación al pecador. Él pudo soportar la infinita carga del pecado en la cruz, porque Jesús es Dios y murió como hombre y resucitó. Solo Jesús podía hacer eso. Dice 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el hombre santo, santo y sin mancha, cuya justicia fue imputada a nosotros y nuestro pecado fue sobre Él. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él no solamente fuimos perdonados, sino que también hemos sido justificados. Y así es que podemos entrar al trono celestial confiadamente, porque Jesucristo nos dio su justicia. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?, preguntaban. Dios. Jesucristo es Dios. Esta historia que leemos no quiere decir, bueno, que Dios nos va a sacar siempre de los problemas, que Dios no va a permitir que nos ahoguemos o ese tipo de cosas. Porque estamos en un mundo caído. Y el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí que vamos a atravesar por diferentes circunstancias difíciles. Todos, y no una vez, muchas veces, pero confiad. De eso se trata. Confiad, confiad. Jesús es el buen pastor, Jesús es Dios. Él está en control de todas las fuerzas del universo. Y es tu pastor. Y como buen pastor, Él está logrando que día a día seas más consciente de quién es Él. De que día a día lo conozcas más valiosa que el oro, sea fortalecida, atado junto a corrientes de agua, el buen pastor. Así que vos, si sos una de sus ovejas, podés decir con total seguridad, como David, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.